Tal día como hoy, un 12 de febrero de 1888, nacía en Madrid Clara Campoamor, escritora, abogada y política española, defensora de los derechos de las mujeres e impulsora del sufragio femenino en nuestro país. Un hito que logró, no sin esfuerzo, en 1931 en las Cortes. El resultado de la votación fue 161 votos a favor frente a 131 en contra. Entre esos votos en contra, paradójicamente, estaban también el de las dos únicas mujeres que había en la Cámara. Bueno, pues con motivo de ese día hemos querido ahondar un poco más en este personaje, una mujer que sin duda cambió el curso de la historia. Contamos esta mañana con María José Guerra Palmero, catedrática en Ética y Filosofía Política de la Universidad de La Laguna. Buenos días, señora Guerra. Buenos días. Bienvenida a Buenos Días, Canarias. Vamos a ahondar un poquito más en la vida de esta mujer, de Clara Campoamor, escritora, política. Se crió entre hilos y números. Sí. Porque efectivamente, ¿no? Su padre murió muy pronto, ella tenía 10 años, era contable, y su madre, como yo creo que casi todas las mujeres en la época se dedicaban a la costura. La historia de la costura es la historia de las mujeres. Así que desde muy pequeña tuvo que asumir, trabajar, responsabilidades familiares, y yo creo que ese es un factor que forjó su carácter. Si hay algo que yo destacaría en ella es que fue toda su vida una libre pensadora. Una libre pensadora, era modista, tuvo que ser modista al morir su padre, luego pues eso, dependienta, telefonista. Su primera oposición nos llama mucho la atención porque exactamente el título era Auxiliar Femenina de Segunda Clase del Cuerpo Auxiliar de Telégrafos. En el telégrafo, auxiliar femenina. Vamos, eso hoy en día es impensable, esa distinción. Claro, no todos los trabajos estaban o feminizados o masculinizados. El acceso de las mujeres al trabajo ha sido muy difícil en toda la primera mitad del siglo XX, y también el acceso a la universidad y el acceso a las profesiones, porque ya cuando en el año, ¿no?, cuando se dedica a estudiar abogacía, también va a ser de las primeras mujeres que pide colegiarse en el Colegio de Abogados para ejercer la profesión, porque se entendía que podían estudiar, pero ejercer la profesión ya era algo, ¿no?, un paso, ¿no?, adelante. De hecho, también pudo influir en su vocación, su primer trabajo en el telégrafo fue en el Ministerio de Gobernación. Ya veía esos aires políticos a su alrededor. Luego, más tarde, pues efectivamente estuvo trabajando como secretaria. También un dato que nos resultó curioso, como secretaria del director del periódico de La Tribuna, que era un periódico conservador en aquella época. Quizás aprendió demasiado para luego efectivamente hacer ese gran desafío a la sociedad de su época, a los políticos de su época, planteando la tesis sufragista, ¿no?, el voto de la mujer en la Segunda República. Decía usted que, bueno, con 36 años logró licenciarse en Derecho, una edad relativamente tardía para aquella época, ¿no? Sí. Y además consiguió, como decía usted, incorporarse al Colegio de Abogados. Fue la segunda, la primera fue Victoria Kent, ¿no?, otra de las mujeres que componían la Cámara, que en la Cámara había 3 mujeres en aquella época. Y logró licenciarse en Derecho, eso ya le dio el espaldarazo para seguir adelante. Defendió la igualdad, defendió la igualdad de los derechos de la mujer, la libertad política, y en la Segunda República consigue ser diputada, aunque sin voto. ¿Cómo era esto? Sí, bueno, esa es una modificación por la cual las mujeres podían ser elegidas, pero la mayoría de las mujeres no tenían derecho a voto, ellas mismas no tenían derecho a voto, lo cual es, ¿no?, bastante difícil de explicarnos desde nuestra lógica contemporánea. Pero bueno, creo que lo fundamental es ese gran debate en las Cortes defendiendo el voto femenino contra, por un lado, las posiciones más conservadoras que veían a la mujer solo ligada pues a esos roles tradicionales, y por otro lado también a gran parte de la izquierda que pensaba que el voto de la mujer iba a ser un voto que iba a ir a la derecha, y ese fue todo el conflicto entre las mujeres. Porque, bueno, el problema de la mujer independiente, la mayoría de las mujeres dependían de sus maridos, dependían de sus padres, había una gran influencia de la Iglesia Católica, el confesionario, y en ese sentido la cuestión era, ¿es el juicio de la mujer autónomo?
¿Va a ejercer con libertad de opinión y de pensamiento su derecho al voto o va a ser un voto tutelado por el cual solo va a ser la transmisión de su marido, su padre o su confesor? Pero ahí su propio partido sacrificaba los ideales de su propio partido en detrimento de ese pensamiento que supuestamente tenían las mujeres de aquella época, ¿no? La convicción de Clara Campoamor es que todos teníamos que tener los mismos derechos y que eso era un factor de emancipación, un factor para llegar a la mayoría de edad. La mayoría de edad política es el voto. Y por eso va a argumentar que sean las consecuencias las que sean, es una cuestión de derecho, es una cuestión de principios, la universalidad y la igualdad entre todos los seres humanos, en este caso no adultos, para generalizar los derechos políticos. De hecho, hay un problema con el tipo de historia que nos cuentan, porque nos hablan del sufragio universal cuando acceden todos los varones, y realmente el sufragio universal solo se da cuando se consigue el voto de las mujeres, en el caso de España en 1931. En 1931 también contribuyó de alguna manera a la ley del divorcio, ¿no? Y a la redacción de esa Constitución de 1931. Todas las leyes de la República fueron leyes muy progresistas para los derechos de las mujeres. Yo creo que ese sería un tema muy interesante para plantear, porque muchos de los debates que hay ahora en la actualidad, si miramos a los años 30, vemos que estaban planteados y que realmente se generaron allí muchas leyes muy progresistas. Con la llegada de la Guerra Civil se tuvo que exiliar. Se exilió primero a Francia, luego a Buenos Aires y luego a Suiza. Esa es la gran tragedia nacional, yo creo que todavía no la hemos asimilado. El exilio de gran parte, ¿no? Bueno, refugiados, ahora que es un tema de tanta actualidad, pero sobre todo de todas estas mujeres que destacaron en la Segunda República, no solo Clara Campoamor, ¿no? Sino muchas otras en la literatura, en la política, en la filosofía, que tuvieron que marchar al exilio con un gran dolor, y que en el caso de Clara Campoamor pues ni siquiera pudo regresar. Exactamente, le iba a decir, porque intentó regresar ya con la dictadura de Franco, pero la acusaban de ser masónica, ¿no? Efectivamente, eso también es un rasgo de desafío y modernidad de este personaje, porque las logias masónicas han sido fundamentalmente masculinas y ella pertenecía a una logia femenina, con lo cual estaba también desafiando a toda la masonería. La masonería también se ha caracterizado por defender la ilustración y el libre pensamiento, así que es un rasgo, ¿no? Muy a considerar también en su biografía. Todo un personaje, desde luego. Además, esa época fuera de España le sirvió para desarrollar su vocación de literata, ¿no? En la literatura, de escritora, escribió muchísimos libros. Sí, y reflexionó mucho sobre todos los procesos políticos de la República, lo que había significado, claro, ¿no? Esa defensa de la universalidad, ¿no? Del voto. Y claro, realmente hasta el año 74, 75, las mujeres, ¿no? Después de la guerra civil y durante el franquismo, fueron menores de edad. No tenían derechos políticos ni económicos y tuvo que venir la transición, ¿no? La nueva Constitución para recuperar el derecho de las mujeres al voto. Nos llamó mucho la atención, y ya para terminar, el hecho de que se fuera exiliada a Suiza, donde precisamente el voto de la mujer llegó en 1971, que si levantara la cabeza... Efectivamente, el país europeo que más tarde incorpora, increíble, ¿no? ¿Verdad? ¿No resulta pues la verdad que el voto a la mujer? Sí. Muchísimas gracias, señora Guerra. Ha sido muy interesante su aportación en una de las mujeres más importantes que ha marcado la historia, Marta, con uno de los personajes que precisamente nacía pues tal día como hoy. Y por eso no hemos querido dejar pasar la ocasión para conocerla, para los que no la conozcan pues un poco mejor. Gracias, Emilia, gracias a la señora. Buenos días.